Hola, ¿cómo están? Ayer hemos tenido un muestrario, ¿no es cierto?, de frases de diversos personajes que cuando uno las analiza todas juntas, llega a la conclusión de que lo deben hacer a propósito, porque como el kirchnerismo tiene su origen, su embrión en organizaciones guerrilleras, siguen ahora de palabra utilizando las técnicas de la guerrilla para su accionar. Una de esas técnicas es la conocida como derribe y toma, es decir, derribar al adversario, esto por supuesto en todas las formas metafóricamente dicho, para tomarlo, para avanzar. Y en esta nueva etapa de guerrilla política, digamos, sin balazos, el kirchnerismo toma esa táctica y para producir el derribamiento se vale de la estupefacción, es decir, dejar al adversario estupefacto. Y uno llega a ese estado de estupefacción porque lo que escucha no lo puede creer. Entonces, al revés, no es que no tiene respuesta, son tantas las respuestas que tiene que la catarata de respuestas es como que se amontonan en la boca y de tener tantas a uno no le sale ninguna. Y ellos aprovechan ese momento de aparente quedo para avanzar. Porque es increíble, ¿no es cierto? Ahí apareció, por ejemplo, el jefe de gabinete, Cafiero, con un mensaje cáustico en su tradicional modo indirecto y de ironía, refiriéndose al cumpleaños de Elisa Carrió, diciendo estamos esperando sus disculpas, en un evidente intento de equiparar lo que ocurrió en Olivos con lo que ocurrió en Exaltación de la Cruz, en dos momentos legales diferentes, en donde las disposiciones legales vigentes en un momento y en otro de la Argentina y de la provincia eran completamente diferentes, incluso del municipio de Exaltación de la Cruz, en donde se está comparando el accionar de un ciudadano privado con nada más y nada menos que las conductas del presidente y de su acompañante, en donde se está comparando una celebración hecha a la luz del día, en pleno verano, al aire libre, a la luz pública, que nunca pretendió ocultarse, que fue incluso informada antes de que ocurriera, que iba a ocurrir, con un hecho oscuro en el pico del confinamiento, dispuesto por el propio presidente, en un espacio cerrado, violando las disposiciones y con pretensión de ocultamiento. Es decir, eso de nosotros seremos delincuentes, pero ustedes también, es lo que justamente deja estupefacto al adversario, que tiene tanto para responderle, que en un primer momento no puede responder nada porque todas las respuestas se amontonan. Después apareció Friedrich, refiriéndose al episodio de los carpinchos en Nordelta, diciendo que la naturaleza se rebela, se vuelve contra aquellos que la atacan, y que todo el mundo sabe que esos emprendimientos inmobiliarios, como los de Nordelta, atacan la naturaleza. Entonces que la de los carpinchos es una especie de venganza de la naturaleza. A ver, solo una bolsa de odio que debería estar ocupándose de perseguir delincuentes y meterlos presos, se refiera a los carpinchos de Nordelta, puede justificar que esta señora esté ocupándose de estos temas. Porque, repito, su obligación principal es la seguridad de los argentinos, no los carpinchos de Nordelta. Además, ¿qué sugiere? Que se esté tirando otro balde de nafta al fuego del odio contra una clase
social determinada, que vive en un determinado lugar y que tiene determinadas costumbres y que tiene determinados pasares económicos. Y con el desarrollo de complejos inmobiliarios, ¿qué prefiere? ¿Que la gente viva en chozas, en las villas miseria, cuya cantidad ellos aumentaron por 300 desde que están en el gobierno? ¿Eso prefiere? ¿A que la gente viva en lugares agradables, en lugares desarrollados, modernos, con las comodidades del mundo de hoy? Después apareció, esto es increíble, el abogado de una de las integrantes de la Fiesta de Olivos, que rechazó la defensa colectiva del abogado de la primera acompañante, Fabiola Yáñez, que tomó su propio abogado, Mauricio de Alessandro, que salió a decir que su principal argumento de defensa es que el DNU, que impedía la circulación y las reuniones de aquella época, es inconstitucional. ¿Ustedes escucharon lo que dije? Es decir, el abogado de la amiga presidencial dice que el decreto presidencial es inconstitucional. Pero por supuesto que lo es, eso es lo que le dijo todo el mundo. Pero no obstante, en aquel momento, el presidente lo hizo valer contra todo ciudadano que lo desafiara, y fueron muchos los que tuvieron que pagar consecuencias físicas y pecuniarias por desobedecerlo. Y ahora se quiere valer de su propia torpeza para alegar su inocencia. Es increíble. De vuelta, estupefacción al palo. Es decir, te quedás, no puedes creer. Y ellos aprovechan ese momento de quedo para avanzar. Y la última, el infaltable presidente, ¿no?, que salió a decir que como estaba probado que no se habían producido contagios, no había configuración de la figura penal. A ver, yo no sé si el presidente ha hecho un curso especial para justamente especializarse en la tarea de transmitirnos la idea cotidiana de que es un burro, especialmente en materia legal, porque de lo contrario no se entiende cómo todos los días pone a la luz pública una burrada nueva desde el punto de vista legal. Es decir, el delito no consiste en contagiar, ese es otro delito del Código Penal. El que él cometió es el cubierto por el 205 del Código Penal, que se produce por el mero hecho de violar las disposiciones que tienden a evitar la propagación de una epidemia. Más claro, échale agua. Él, si bien tenía las contrariedades constitucionales de los que nos oponíamos a eso, porque entendíamos que para disponer el cercenamiento de derechos que proponía el presidente en ese decreto se debía declarar previamente el estado de sitio para estar conteste con el procedimiento de la Constitución. No obstante, el presidente hizo valer, repito, ese decreto. Y ese decreto, según él, estaba destinado a impedir la propagación de la epidemia. Y él lo violó. Ese es el delito, no contagiar. Entonces, repito, realmente, solo la teoría de que utilizan una versión en tiempos de paz del método guerrillero de derriba y toma, explica esta conducta, entendiendo que la parte de derribar está llevada adelante por la acción de dejar estupefacto al adversario. Al dejarlo estupefacto es una forma de derribarlo, porque el tipo se queda sin respuesta, tiene tantas que no puede dar ninguna, y ese momento es aprovechado para avanzar. Son increíbles y hay que tomarlos como lo que son.